No creerás cómo mi tranquila vida suburbana se convirtió en un enfrentamiento con una presidenta corrupta de la comunidad de propietarios que instaló una cerca eléctrica en mi camino de entrada solo para obligarme a salir del vecindario. Pero cuando descubrió que no era solo cualquier propietario, sino un senador estatal temido que se postulaba para gobernador, no tenía idea de que su mezquino plan de venganza desentrañaría un imperio criminal que llegaba hasta la cima. Pero, ¿cómo nunca notó las cámaras de seguridad que grababan cada uno de sus movimientos? Comenta a continuación desde dónde nos estás viendo. No podía creer lo que veía cuando llegué a mi camino de entrada ese martes por la tarde. Había 3 hombres con chalecos amarillos brillantes clavando postes de metal en el límite de mi propiedad, y allí mismo, observándolos con los brazos cruzados, estaba Barbara Watson, nuestra presidenta de la comunidad de propietarios. La misma Barbara que había estado haciendo la vida imposible a todos desde que se hizo cargo de la asociación de propietarios hace 6 meses. Salí de mi auto, todavía con el traje de la reunión en la capital del estado, y caminé directamente hacia ellos. El martilleo era tan fuerte que me dolía la cabeza. «Barbara, ¿qué está pasando aquí?», pregunté, tratando de mantener la voz firme a pesar de que me hervía la sangre. Se giró lentamente, dedicándome esa sonrisa falsa que siempre ponía cuando estaba tramando algo. «Oh, senador Williams, qué amable de su parte venir finalmente a casa. Solo estamos instalando algunas medidas de seguridad necesarias. Sus carteles de campaña han estado causando un gran revuelo en nuestra pacífica comunidad». Miré la hilera de postes de metal que se extendía por la entrada de mi camino de entrada. Eran gruesos y de aspecto industrial, nada parecido a las cercas decorativas de las normas de nuestro vecindario. Revisé los estatutos, Barbara. Mis carteles cumplen completamente con el tamaño y la ubicación reglamentarios. Sacó una pila de papeles de su bolso de diseñador, agitándolos frente a mi cara como un abanico. La Junta tuvo una reunión de emergencia anoche. Hemos actualizado las normas. No se permite publicidad política. Disminuye el valor de las propiedades. Algo no cuadraba. Había estado en ayuntamientos toda la semana, pero ninguno de mis vecinos había mencionado ninguna reunión de emergencia de la comunidad de propietarios. Saqué mi teléfono y comencé a tomar fotos de los trabajadores y su camión. Fue entonces cuando noté que no llevaban logotipos de ninguna empresa y que su camión no tenía marcas. «Necesitaré ver los permisos para este trabajo», dije, observando cómo uno de los trabajadores se apartaba rápidamente de mi cámara. La sonrisa de Barbara se crispó un poco. «Todo el papeleo está en orden, senador. No querríamos que ocurriera ningún accidente porque su camino de entrada no esté debidamente asegurado». La forma en que dijo accidentes me puso la piel de gallina. Justo en ese momento, mi vecino Tom Martínez salió corriendo de su casa. «Sara, ven a ver esto», le gritó a su esposa. «También lo están haciendo en la casa de Mark». Observé cómo Tom y Sara se acercaban, ambos todavía con la ropa de teletrabajo. Tom era ingeniero civil y Sara trabajaba como reportera de noticias local. La cara de Barbara se puso ligeramente pálida cuando vio a Sara sacar su cuaderno de reportera. «La Junta tiene todo el derecho a proteger esta comunidad», espetó Barbara, agarrando sus papeles con más fuerza. «Si ciertas personas insisten en convertir nuestro vecindario en un circo político». Levanté la mano para detenerla. «Barbara, voy a decir esto una vez. Retira estos postes de mi propiedad inmediatamente. Si todavía están aquí mañana por la mañana, mis abogados se pondrán en contacto. Y estoy seguro de que a Sara le encantaría hacer un reportaje sobre una presidenta de la comunidad de propietarios que cree que puede construir barreras en propiedad privada sin consentimiento». La sonrisa falsa de Barbara finalmente desapareció. Agarró su bolso de diseñador y comenzó a alejarse, pero se volvió para un último disparo. «Solo recuerde, senador Williams, usted puede trabajar en la capital, pero yo dirijo las cosas aquí. Y tengo maneras de lidiar con los residentes difíciles». Mientras la veía irse, noté algo extraño en los postes de metal. Había pequeños agujeros perforados en sus lados, casi como si estuvieran destinados a sostener algo. Tom se acercó y tocó uno de los postes, luego retiró rápidamente la mano. «Mark», dijo en voz baja, «estos son postes de montaje de conductos eléctricos. No solo están poniendo una cerca». Miré mis cámaras de seguridad, agradecido de haberlas instalado el mes pasado después de que Barbara comenzara sus inspecciones aleatorias de propiedades. ¿Qué estaba planeando realmente y por qué estaba tan desesperada por evitar que hiciera campaña desde mi propia casa? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Sara. «No vas a creer lo que acabo de encontrar en los registros de la ciudad sobre Barbara y estas reuniones de emergencia de la comunidad de propietarios». «¿Podemos hablar dentro?». Mirando hacia atrás a esos postes de metal brillando bajo el sol de la tarde, me di cuenta de que esto ya no se trataba solo de carteles de campaña.
Barbara Watson no tenía idea de con quién se estaba metiendo. Pero estaba a punto de descubrir que enfrentarse a un senador estatal con experiencia en derecho de propiedad podría ser el mayor error de su carrera. No pude dormir esa noche. Algo sobre esos postes de metal que Barbara había instalado simplemente no me parecía bien. A las 2 de la madrugada, tomé mi café y decidí revisar mis cámaras de seguridad. Gracias a Dios que las había instalado el mes pasado después de las extrañas quejas de Barbara sobre mis gnomos de jardín. Fue entonces cuando lo vi, un tipo con ropa oscura merodeando por mi camino de entrada con lo que parecían cables eléctricos. El corazón me empezó a latir con fuerza. Hice zoom en mi iPad, asegurándome de guardar cada segundo de la grabación. El trabajador seguía mirando por encima del hombro como si tuviera miedo de que lo atraparan. Estaba pasando gruesos cables negros a través de esos postes de metal que Barbara afirmaba que eran solo decorativos. Había visto suficientes trabajos eléctricos durante mi tiempo supervisando proyectos de infraestructura estatal, como para saber que estos no eran cables cualquiera. Estaban planeando electrificar la cerca. Llamé a mi amigo Mike en la oficina de planificación de la ciudad, despertándolo. Mike, necesito que compruebes algo por mí ahora mismo. Gruñó, pero comenzó a buscar en sus archivos. 10 minutos después, volvió a llamar. Senador, no hay ningún permiso para ninguna cerca en su propiedad. Nada. Ni siquiera una solicitud. Pasé la siguiente hora revisando los estatutos de la comunidad de propietarios en mi computadora. Barbara había enviado a todos este enorme documento la semana pasada. 500 páginas de reglas y regulaciones. Probablemente pensó que nadie lo leería realmente. Pero soy legislador, leer la letra pequeña es lo que hago. La página 342 me llamó la atención. Cualquier estructura permanente necesita la aprobación de todas las propiedades vecinas. Barbara no le había preguntado a un solo vecino. Mi cámara de seguridad volvió a sonar. Esta vez vi a la propia Barbara merodeando por el límite de mi propiedad con una linterna. Estaba inspeccionando los postes, tocando cada uno como si los estuviera contando. Luego hizo algo que me heló la sangre. Sacó lo que parecía un medidor de voltaje de su bolso. Empecé a llamar a otros vecinos, documentando cuidadosamente todo. Sara, de la casa de al lado, respondió susurrando que también había visto luces extrañas en su patio trasero. Tom, del otro lado de la calle, me envió fotos de postes similares que se estaban instalando cerca de su jardín. Todos estábamos siendo cercados, ¿pero por qué? Revisé las redes sociales de Barbara, algo que debería haber hecho hace semanas. Su Facebook estaba lleno de publicaciones enojadas sobre cómo mantener alejados a los indeseables y mantener los estándares del vecindario. Pero enterrado en sus fotos había algo interesante. Fotos de ella en las cenas de recaudación de fondos de mi oponente. Incluso había publicado sobre donaciones a su campaña. Las piezas comenzaban a encajar, pero necesitaba más pruebas. Instalé cámaras adicionales, asegurándome de ocultarlas bien. Si Barbara quería jugar sucio, había elegido a la persona equivocada con quien meterse. Había pasado años luchando contra la corrupción en el Senado estatal. Esto era cosa de aficionados comparado con lo que había visto. Alrededor de las 4 de la madrugada, escuché un zumbido extraño afuera. A través de mi ventana, vi chispas que salían de uno de los postes. Estaban probando el voltaje. Agarré mi teléfono y comencé a grabar. Pero entonces sucedió algo aún más extraño. Un todoterreno negro se detuvo y un hombre con traje salió. A las 4 de la mañana. Le entregó a Barbara un sobre grueso y hablaron durante unos 10 minutos, ambos con aspecto nervioso. Hice zoom tanto como pude con mi teléfono. La matrícula del hombre era parcialmente visible, suficiente para empezar. Tenía contactos en el registro de vehículos que podrían ayudar. Barbara podría pensar que es inteligente con su cerca eléctrica, pero no tenía idea de con quién estaba tratando. En el Senado estatal, había derribado a directores ejecutivos corruptos y políticos deshonestos. Una presidenta de la comunidad de propietarios hambrienta de poder era solo mi calentamiento del lunes por la mañana. Justo antes del amanecer, envié todo lo que había reunido a mi abogado, las grabaciones de seguridad, los permisos faltantes, las modificaciones ilegales, las misteriosas reuniones nocturnas. Todo estaba documentado. Pero algo me decía que esto era más grande que un simple drama de vecindario. ¿Por qué tomarse tantas molestias solo para molestar a un propietario, incluso si me postulaba para gobernador? Estaba a punto de irme a la cama cuando mi teléfono sonó. Un mensaje de texto de un número desconocido: retroceda, senador. Hay algunas cercas que es mejor dejar intactas. Pensaron que podían asustarme con amenazas baratas. Sonreí, pensando en las pruebas bomba que estaban en mi sistema de cámaras.
Pero primero necesitaba averiguar quién realmente estaba moviendo los hilos de Bárbara, porque algo me decía que ella no era la mente maestra detrás de todo esto. Estaba mirando esa cerca eléctrica desde la ventana de mi cocina cuando escuché fuertes golpes en mi puerta principal. Allí estaban Tom y Sara Martínez, mis vecinos del otro lado de la calle, con el aspecto de no haber dormido en días. No vas a creer lo que Bárbara nos acaba de hacer, soltó Sara, con las manos temblando mientras sostenía una pila de papeles. Adentro, con un café, extendieron docenas de avisos de violación de la comunidad de propietarios sobre mi mesa del comedor, cada uno más ridículo que el anterior. Tom había sido multado con $500 por tener un comedero para pájaros que estaba 2 pulgadas, demasiado bajo. Sara me mostró un aviso sobre que sus luces navideñas eran excesivamente coloridas. Pero lo peor, una multa de $2,000 por los dibujos de tiza de arcoíris de su hija en su propio camino de entrada. No somos los únicos, dijo Tom, sacando su teléfono. Me mostró un chat grupal del vecindario que nunca supe que existía. Docenas de familias, todas compartiendo historias similares. Los Johnson fueron multados por tener un macizo de flores que era demasiado étnico. La anciana señora Patterson recibía avisos diarios sobre que su césped medía 1/4 de pulgada demasiado alto, aunque había contratado al servicio de jardinería recomendado por Bárbara. Algo no cuadraba. Abrí mi computadora portátil y comencé a investigar en los registros públicos. Fue entonces cuando Sara jadeó, señalando el nombre de una empresa en uno de sus avisos. Esa es la empresa del hijo de Bárbara. El servicio de jardinería, los contratistas aprobados, las empresas de limpieza, cada servicio obligatorio de la comunidad de propietarios se remontaba a empresas propiedad de miembros de la junta o sus familias. Mi teléfono sonó. Un mensaje de texto de mi vieja amiga en la oficina del secretario del condado. ¿Necesitas ver esto? Había enviado registros que mostraban que la junta de la comunidad de propietarios había cambiado los estatutos de nuestro vecindario sin la debida notificación o votos. Se habían otorgado a sí mismos el poder de instalar medidas de seguridad en cualquier propiedad que consideraran problemática. Tom revisó los registros financieros de la comunidad de propietarios en su tableta. Es contador, gracias a Dios. Abrió mucho los ojos. Estos números no coinciden con las cuotas de la comunidad de propietarios que todos pagamos mensualmente. Solo la mitad se destinaba al mantenimiento real del vecindario. El resto desapareció en un laberinto de pagos a contratistas y costos administrativos. Las manos de Sara temblaban mientras nos mostraba su teléfono. Bárbara le acababa de enviar un mensaje de texto personal. Te vi entrando en la casa del alborotador. Recuerda quién aprueba el permiso de tu negocio en casa. Sara dirige una pequeña panadería desde su cocina. Todos los ingresos de su familia dependen de ese permiso. Los llevé a mi oficina en casa y señalé mi pared de premios cívicos. No pasé 15 años luchando contra la corrupción en el Senado estatal para permitir que esto suceda en mi propio patio trasero. Sus ojos se iluminaron. No sabían de mi experiencia en la legislatura. Fue entonces cuando Tom sonrió por primera vez esa noche. Mi primo trabaja en Channel 5 News, dijo en voz baja. Justo en ese momento, mi sistema de seguridad sonó. Las cámaras captaron a la propia Bárbara junto a la cerca eléctrica hablando con alguien por teléfono. Una vez que lo echemos, la oferta del promotor está garantizada. Ningún político va a detener nuestros planes para este vecindario. Miré a Tom y Sara. ¿Quieren ayudarme a salvar nuestras casas? Asintieron con entusiasmo mientras se iban, llevando copias de todo lo que habíamos encontrado. Vimos a Bárbara tomando fotos de su casa desde la calle. Saludó dulcemente, pero sus ojos eran fríos como el hielo. Lo que no notó fue mi cámara de seguridad grabando cada uno de sus movimientos. La reunión de la comunidad de propietarios de mañana iba a ser interesante. Pero primero tenía algunas llamadas que hacer. Después de todo, los promotores no se dirigen a vecindarios al azar, especialmente a aquellos donde viven senadores estatales. Solo necesitaba averiguar qué hacía que nuestra pequeña comunidad fuera tan especial para ellos. Mirando mapas de propiedades esparcidos por mi escritorio hasta altas horas de la noche, finalmente lo vi, la razón de todo. Pero, ¿alguien creería lo que descubrí sobre los planes reales para nuestro vecindario? Entré en el centro comunitario con el corazón latiéndome con fuerza, pero con el rostro tranquilo. La sala estaba llena. Nunca había visto tantos vecinos en una reunión de la comunidad de propietarios. Bárbara estaba sentada en su mesa especial al frente, mirando a todos como si fuera una especie de reina. Mi carpeta de pruebas se sentía pesada en mis manos, pero no tanto como el dispositivo de grabación en mi bolsillo. Orden. Orden, Bárbara golpeó su pequeño mazo con tanta fuerza que pensé que podría romperse. Estamos aquí para discutir las recientes mejoras de seguridad en el vecindario.
Ni siquiera me miró, pero vi que le temblaban un poco las manos. Levanté la mano, pero ella siguió llamando a otras personas. La señora Martínez intentó hablar sobre cómo los trabajadores de la cerca habían arruinado su jardín, pero Bárbara la interrumpió. El señor Thompson mencionó que su auto se había rayado por la instalación de la cerca, y Bárbara simplemente escribió algo sin siquiera mirar hacia arriba. Finalmente, después de ignorarme 8 veces, no tuvo otra opción. Todos la miraban, esperando. Senador Williams, dijo mi título como si fuera algo asqueroso. Tiene 2 minutos. Me levanté lentamente, tomándome mi tiempo. Vecinos, tengo algunos documentos interesantes aquí. Saqué los mapas de propiedades primero. Estos muestran que la nueva cerca eléctrica, sí, eléctrica, aunque Bárbara no mencionó esa parte, cruza el límite de mi propiedad en 3 lugares. La sala explotó en susurros. La cara de Bárbara se puso roja, pero no había terminado. También tengo pruebas de que no se presentaron permisos a la ciudad. Levanté los papeles del ayuntamiento. Instalar una cerca eléctrica sin permisos no solo va en contra de las reglas de la comunidad de propietarios, es ilegal. Solo eres otro político con derecho que cree que las reglas no se aplican a él. Bárbara se levantó de un salto, señalándome con el dedo. Sus carteles de campaña rompieron todas las reglas que tenemos. Sonreí, manteniendo la voz firme. Es curioso que mencione mi campaña, Bárbara, porque tengo algo más aquí. Saqué extractos bancarios que mostraban los pagos sospechosos de la comunidad de propietarios. ¿Le gustaría explicar por qué las cuotas de nuestra comunidad de propietarios se envían a una empresa propiedad del jefe de campaña de mi oponente? La sala se quedó tan silenciosa que se podía oír el zumbido del aire acondicionado. La cara de Bárbara pasó de roja a blanca. Fue entonces cuando cometió su gran error. Quita esos carteles, Siseo, o mañana por la mañana esa cerca se enciende. Veamos cómo les gustan a tus elegantes cámaras de seguridad 10,000 voltios. Presioné detener en la aplicación de grabación de mi teléfono. El sonido resonó en la sala silenciosa. ¿Eso fue una amenaza, Bárbara? Porque amenazar a un funcionario es un delito grave. Me volví hacia nuestros vecinos. Al igual que usar fondos de la comunidad de propietarios para fines políticos es un delito grave. Estalló el caos. La gente empezó a gritar, exigiendo respuestas. Bárbara intentó golpear su mazo de nuevo, pero lo dejó caer. Su hijo Kevin, a quien había notado acechando en la parte de atrás, de repente se abalanzó hacia adelante. Mamá, cállate. No digas ni una palabra más. Pero Bárbara había ido demasiado lejos. ¿Crees que eres tan listo? He tratado con políticos antes. Este es mi vecindario. Yo decido quién vive aquí, quién pone carteles, quién puede estacionar dónde. Yo, no algún senador estatal que cree que puede entrar aquí. Bárbara, la interrumpí con calma, a los agentes del FBI en la parte de atrás de la sala les encantaría escuchar más sobre cómo tratas con los políticos. Se giró tan rápido que derribó su jarra de agua. Efectivamente, 2 hombres con traje ya estaban caminando hacia adelante, con las placas en la mano. No había planeado que aparecieran esta noche, pero mi viejo amigo de la Facultad de Derecho, que ahora trabajaba en la oficina, había insistido después de escuchar la grabación de su amenaza de la cerca. Mientras se llevaban a Bárbara, todavía gritando sobre sus derechos y su poder, noté que Kevin intentaba escabullirse por la puerta trasera. Llevaba una computadora portátil y un montón de archivos. Oh, y agentes, grité, es posible que quieran detener al hijo de Bárbara antes de que se vaya con lo que parecen ser pruebas. La reunión terminó temprano esa noche. Mientras todos salían, todavía conmocionados, la señora Martínez me abrazó con fuerza. Gracias, susurró. Pero, ¿qué te hizo finalmente enfrentarte a ella? Sonreí, pensando en el sobre que todavía estaba en mi auto. Digamos que la cerca eléctrica de Bárbara fue la gota que colmó el vaso. Pero esos documentos que encontré escondidos en la oficina de la comunidad de propietarios la semana pasada, esos podrían explicar por qué estaba tan desesperada por echarme antes de las elecciones del próximo mes. Sabía que algo grande se avecinaba cuando las camionetas de Channel 7 News comenzaron a aparecer frente a mi casa a las 6 de la mañana. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes de vecinos que compartían historias descabelladas sobre los problemas pasados de Bárbara con la comunidad de propietarios. Pero lo que los periodistas encontraron a continuación dejó a todos en nuestra comunidad completamente sin palabras. La mañana comenzó con Jessica Torres, la reportera principal de investigación, llamando a mi puerta. Sostenía una gruesa carpeta de papeles, con las manos temblando de emoción. Senador, necesita ver esto ahora mismo, susurró, mirando por encima del hombro como si alguien pudiera estar mirando.
Encontramos algo en los registros bancarios de la comunidad de propietarios que no tiene ningún sentido. La invité a entrar y nos serví café a ambos mientras extendía los documentos sobre la mesa de mi cocina. Los números me saltaron a la vista de inmediato, cientos de miles de dólares moviéndose a través de cuentas de las que nunca había oído hablar. «Mira estos pagos», señaló Jessica. Cada mes, enormes cantidades de nuestras cuotas de la comunidad de propietarios se destinaban a una empresa llamada Watson Family Enterprises. El corazón me empezó a latir con fuerza cuando vi ese nombre, Watson, igual que Barbara. Pero se volvió aún más loco. Jessica sacó más papeles que mostraban que el hijo de Barbara, Derek, había iniciado 6 negocios fallidos en los últimos 3 años. Cada vez que uno fallaba, una misteriosa inversión de la comunidad de propietarios aparecía en la cuenta de su nueva empresa. Justo en ese momento, mi vecino Tom irrumpió por la puerta sin llamar. «Tienen que ver esto». Sostenía su teléfono, mostrando una publicación en redes sociales de Derek presumiendo de su nuevo yate. La publicación estaba fechada solo 2 días después de que la comunidad de propietarios aumentara nuestras cuotas para mantenimiento esencial. Los periodistas trabajaron sin parar todo el día, investigando más a fondo cada recibo y extracto bancario que pudieron encontrar. Para la hora de la cena, habían descubierto años de Barbara usando nuestro dinero como su alcancía personal, reparaciones de piscinas que nunca ocurrieron, servicios de jardinería de empresas que no existían, incluso contratistas falsos que resultaron ser sus amigos disfrazados. Pero algo seguía sin cuadrar. ¿Por qué tomarse tantas molestias ahora? ¿Por qué arriesgarlo todo con esa ridícula cerca eléctrica? La respuesta me llegó cuando revisé los correos electrónicos de mi campaña. Enterrado en mi carpeta de correo no deseado había un mensaje del mes pasado. Barbara había intentado exigir una reunión privada sobre mi candidatura a gobernador. Nunca lo había visto. Los ojos de Jessica se abrieron como platos cuando se lo mostré. «Senador», dijo lentamente, «creo que la cerca era solo una distracción. Mire estos pagos de la cuenta de la comunidad de propietarios». Señaló una serie de transferencias que coincidían con las cantidades exactas de los informes de finanzas de campaña de mi oponente. Me empezó a temblar la mano cuando todo encajó. Barbara no solo estaba robando dinero, estaba usando nuestra comunidad de propietarios como una forma secreta de canalizar efectivo hacia anuncios de ataque contra mí. La cerca eléctrica no se trataba del valor de las propiedades ni de los carteles de campaña. Se trataba de callarme antes de que pudiera descubrir qué estaba haciendo realmente con nuestro dinero. Justo en ese momento, mis cámaras de seguridad sonaron con una alerta. Afuera, Barbara marchaba hacia mi camino de entrada con 2 hombres que nunca había visto antes. Llevaban maletines y parecían abogados. El rostro de Barbara estaba rojo de ira, pero había algo más en sus ojos que había visto antes, miedo. Miré a Jessica, todavía rodeada de pruebas de los crímenes de Barbara. «¿Cuánto deberíamos mostrarle que sabemos?», pregunté en voz baja. Jessica sonrió y tomó su cámara. «Averigüemos qué historia intenta contarnos primero». Sonó el timbre. A través de la ventana, pude ver más camionetas de noticias llegando. Barbara se movió nerviosamente en mi porche, viéndolas llegar. No tenía ni idea de que su simple plan para acosar a un vecino estaba a punto de exponer algo mucho más grande que una simple comunidad de propietarios corrupta. Ahora solo tenía que decidir si debía abrir la puerta. Me temblaban las manos mientras miraba la carpeta que mi asistente de confianza, Jenny, acababa de dejar en mi escritorio. «Necesita ver esto ahora mismo», susurró, con el rostro pálido. Dentro había cientos de correos electrónicos entre Barbara y el jefe de campaña de mi oponente que databan de 3 años atrás. No podía creer lo que veía en mis ojos. La cerca eléctrica era solo la punta del iceberg. Llamé a Tom y Sara Martínez inmediatamente. Mientras extendíamos los papeles sobre la mesa de mi cocina, Sara jadeó. Las fotos mostraban a Barbara reuniéndose con mi rival político, James Anderson, en estacionamientos secretos a altas horas de la noche. El mismo James Anderson que me había estado atacando en la televisión por no preocuparme por las comunidades locales. Pero empeoró. Cada recibo del trabajo de mantenimiento de la comunidad de propietarios conducía a empresas falsas. Estas no eran empresas al azar, eran oficinas vacías pagadas con dinero de la comunidad de propietarios. Nuestras cuotas mensuales no arreglaban nuestras carreteras ni mantenían nuestros parques. En cambio, Barbara había estado financiando en secreto anuncios de ataque contra mí, usando nuestro propio dinero para tratar de detener mi campaña para gobernador. «Mira esto», Tom señaló un extracto bancario. Los números me revolvieron el estómago. Más de $500,000 de las cuentas de nuestra comunidad de propietarios habían desaparecido en estas empresas falsas. Barbara no solo estaba tratando de intimidarme con una cerca eléctrica, estaba llevando a cabo una operación a gran escala para destruir mi reputación y robar a nuestros vecinos.
Recordé cómo se reía en las reuniones comunitarias cuando la gente se quejaba del aumento de las cuotas de la comunidad de propietarios. Los costos de mantenimiento simplemente están subiendo, decía con esa sonrisa. Ahora sabía dónde iba realmente ese dinero, directamente a trucos sucios políticos y a su propio bolsillo. Mi teléfono sonó. Jenny había encontrado más mensajes de Facebook de Barbara con sus amigos, jactándose de cómo estaban resolviendo el problema del político. Incluso bromeó sobre cómo la cerca eléctrica era solo el comienzo, planeando hacer mi vida tan miserable que tendría que mudarme y abandonar la carrera. Sara abrió el sitio web de la comunidad de propietarios en su computadora portátil, mostrándome algo extraño en el código. Oculto en el backend del sitio web había un enlace secreto a un comité de acción política, el mismo que publicaba esos desagradables anuncios de televisión sobre mí. Barbara no solo había cruzado la línea, la había borrado por completo. La tenemos, dijo Tom. Pero yo no estaba tan seguro. Barbara era inteligente. Había logrado ocultar este esquema durante años. Teníamos que tener cuidado con la forma en que usábamos esta información. Un movimiento en falso y ella podría destruir las pruebas, o peor. Justo en ese momento, mi aplicación de cámara de seguridad sonó. Barbara estaba afuera de mi casa de nuevo, hablando con alguien en un todoterreno negro. Hice zoom en la pantalla de mi teléfono y casi lo dejó caer. El hombre en el auto era el jefe de campaña de James Anderson. Estaban planeando algo justo enfrente de mi casa. Jenny entró corriendo con más noticias. Había encontrado planos no solo para mi cerca eléctrica, sino para medidas de seguridad similares planeadas para las casas de otros oponentes políticos en todo el estado. Esto ya no se trataba solo de mí. Era un patrón de acoso y corrupción dirigido a cualquiera que se opusiera a su maquinaria política. Mientras estábamos sentados allí, rodeados de pruebas de los crímenes de Barbara, una piedra atravesó mi ventana. Adjunta había una nota: retírate ahora o la cerca no será la única sorpresa eléctrica en tu futuro. Barbara estaba parada en mi camino de entrada, saludando con esa misma sonrisa petulante. Pero esta vez, le devolví la sonrisa. No tenía ni idea de que cada palabra, cada plan, cada amenaza ahora estaba documentada. Cogí mi teléfono para llamar al FBI, pero me detuve. Había algo más en estos archivos, algo aún más grande que la mezquina venganza de Barbara. Escondido en los contratos de mantenimiento falsos de la comunidad de propietarios había un nombre que reconocí, un nombre que llegaba hasta la cima de la política estatal. Tal vez la cerca eléctrica no se trataba solo de obligarme a salir del vecindario, después de todo. Tal vez Barbara era solo una pequeña parte de algo mucho, mucho más grande. De repente, mi cocina se sintió muy silenciosa mientras miraba ese nombre. ¿Qué tan alto llegaba esto realmente? Y, lo que es más importante, ¿en quién podía confiar para que me ayudara a exponerlo todo? Estaba tomando mi café de la mañana cuando docenas de vehículos del FBI invadieron nuestro vecindario. Agentes con chaquetas oscuras corrieron hacia la oficina de la comunidad de propietarios mientras mis vecinos miraban desde sus ventanas. La imagen de Barbara siendo sacada esposada casi me hizo tirar mi taza. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos sin palabras. 2 agentes se presentaron en mi puerta. Senador, tenemos que hablar. Lo que descubrió aquí va mucho más allá de una simple disputa por una cerca. Extendieron fotos sobre la mesa de mi cocina, mostrando a Barbara reuniéndose con algunas de las personas más poderosas del gobierno estatal. Me temblaban las manos al reconocer rostros de eventos de recaudación de fondos a los que había asistido. La verdad me golpeó como un rayo: esa cerca eléctrica no se trataba solo de acosarme. Era el intento desesperado de Barbara de proteger su verdadero negocio. La oficina de la comunidad de propietarios tenía habitaciones secretas llenas de documentos triturados. Dentro, los agentes encontraron permisos de construcción falsos, fajos de dinero en efectivo y una lista de políticos a los que se les pagaba para que hicieran la vista gorda. Mi teléfono no dejaba de sonar con mensajes. Helicópteros de noticias volaban en círculos mientras se realizaban más arrestos. La familia Martínez filmó todo desde su porche mientras los autos de policía se detenían en las casas de los miembros de la junta de la comunidad de propietarios, uno por uno. Cada vez que sacaban a alguien, más vecinos salían a mirar. «No entiendes lo que has hecho», me gritó Barbara mientras la metían en un auto de policía. «Esto de la cerca, deberías haber seguido la corriente». Fue entonces cuando uno de los agentes del FBI me mostró algo que me heló la sangre: planos para medidas de seguridad similares planeadas para otros vecindarios en todo el estado. La sala de pruebas en la oficina del FBI parecía una teoría de la conspiración hecha realidad. Hilos rojos conectaban fotos en pizarras gigantes, vinculando a Barbara con empresas de construcción, funcionarios corruptos e incluso familias del crimen organizado.
Nuestra tranquila comunidad de propietarios suburbana había sido la tapadera perfecta para una operación de lavado de dinero por valor de millones. Me senté allí atónita mientras explicaban cómo funcionaba. Cada regla molesta de la comunidad de propietarios, cada multa ridícula, cada contrato de mantenimiento con sobreprecio, todo era parte de su plan. Eligieron nuestro vecindario porque, ¿quién sospecharía de un grupo de vecinos entrometidos de dirigir un imperio criminal? Mis cámaras de seguridad habían captado algo más que la instalación de la cerca. En esas grabaciones, los agentes encontraron pruebas de reuniones nocturnas con criminales conocidos. La cerca eléctrica no estaba destinada a mantener a la gente fuera. Estaba destinada a asustar a la gente para que no mirara demasiado de cerca lo que estaba sucediendo dentro de nuestra comunidad de propietarios. Tom y Sara Martínez trajeron la cena esa noche mientras yo revisaba años de documentos de la comunidad de propietarios con los investigadores. Encontré otro, gritó Sara, sosteniendo un cheque con el nombre de una empresa que habíamos visto en los archivos secretos de Bárbara. Cada pedazo de papel contaba parte de la historia de cómo nuestro vecindario había sido utilizado como fachada durante años. Justo cuando pensábamos que lo habíamos visto todo, un agente irrumpió en la sala con una computadora portátil. Senador, necesita ver esto. En la pantalla había grabaciones de seguridad de la oficina de la comunidad de propietarios que mostraban a Bárbara hablando con el jefe de campaña de mi oponente sobre la cerca. Deshazte de él, dijo en el vídeo. Lo que sea necesario. El agente se volvió hacia mí con una mirada sombría. Esto llega hasta la cima. Estoy sentada en mi nueva oficina en la capital del estado, mirando la foto enmarcada de esa cerca eléctrica, mi recordatorio de cómo empezó todo esto. La cara de Bárbara durante el juicio es algo que nunca olvidaré. Cuando el juez leyó los 23 cargos criminales, su sonrisa petulante finalmente se rompió. Ya no se trataba solo de la cerca ilegal. El FBI encontró cientos de documentos en la oficina de su casa que mostraban cómo había estado robando a familias en nuestro vecindario durante años. Viendo las noticias de la noche, veo a Tom y Sara Martínez hablando sobre los cambios que han hecho como los nuevos líderes de la comunidad de propietarios. Estamos recuperando la confianza, dice Sara, sosteniendo su nuevo manual que asegura que todos tengan voz. A los periodistas les encanta cómo han dado la vuelta a nuestro vecindario, especialmente el jardín comunitario donde solía estar esa horrible cerca. Mi teléfono suena. Otro mensaje de texto del hijo de Bárbara. Desde que su madre fue a prisión, ha estado tratando de arreglar las cosas. Finalmente admitió cómo ella lo obligó a crear empresas falsas para ocultar todo el dinero que robó. Ayer ayudó a la policía a encontrar 3 juntas directivas corruptas más de la comunidad de propietarios en otras ciudades que hacían lo mismo. La parte realmente loca es que algunos de mis vecinos que solían ponerse del lado de Bárbara ahora pasan por mi oficina con galletas y disculpas. Deberíamos haber escuchado antes, dicen. La señora Thompson, que una vez me gritó por mis carteles de campaña, ahora es voluntaria en mi equipo de alcance comunitario. La semana pasada aprobamos una nueva ley que prohíbe a las comunidades de propietarios instalar cualquier tipo de cerca sin el permiso de todos primero. Las noticias locales la llamaron la Ley Bárbara, lo que vuelve loco a su abogado. Pero la mejor parte fue recibir cartas de personas de todo el estado compartiendo sus propias historias de pesadilla con la comunidad de propietarios. Los estamos ayudando también, un vecindario a la vez. Bárbara intentó escribirme una carta enojada desde la prisión, pero los guardias la atraparon escondiendo mensajes secretos en ella para sus viejos amigos de la comunidad de propietarios. Resulta que todavía estaba tratando de dirigir las cosas desde detrás de las rejas. El juez no estaba muy contento con eso, añadió otro año a su condena. Mis cámaras de seguridad captaron algo gracioso ayer, el último del antiguo equipo de la comunidad de propietarios de Bárbara mudándose del vecindario. No podían soportar vivir en un lugar donde la gente realmente habla entre sí y resuelve los problemas de manera justa. El camión de mudanzas se atascó en el mismo lugar donde intentaron poner esa cerca eléctrica. Incluso el universo tiene sentido del humor. La familia Martínez tuvo esta gran idea, convirtieron la antigua oficina de la comunidad de propietarios en un centro comunitario. Los niños hacen la tarea allí después de la escuela, las personas mayores tienen reuniones para tomar café e incluso tenemos una pared donde la gente puede publicar ideas para mejorar el vecindario. La sala donde Bárbara solía gritarles a los propietarios sobre que su césped era demasiado largo ahora es una pequeña biblioteca. ¿Recuerdan esos carteles de campaña que Bárbara odiaba tanto? Van al Museo de Historia del Estado como parte de una exhibición sobre cómo enfrentarse a la corrupción. El conservador quiere poner ese vídeo de ella amenazando con electrocutar mi camino de entrada, pero le dije que no. Algunas cosas es mejor dejarlas en el pasado. Mi parte favorita de toda esta historia, cada mañana paso por el lugar donde estaba esa cerca, y en lugar de sentirme enojada, sonrío.
No porque hayamos ganado, sino porque nuestro vecindario finalmente se siente como una comunidad real. Bárbara quería dividirnos con cercas eléctricas y miedo, pero terminó uniéndonos a todos. Suena el timbre. Es otro grupo de propietarios de todo el estado que buscan ayuda con sus propios problemas con la comunidad de propietarios. Mientras los invito a entrar, no puedo evitar pensar que la cerca eléctrica de Bárbara estaba destinada a mantenerme fuera, pero en cambio abrió puertas que nunca supe que existían. Tal vez a veces las peores cosas que nos suceden conducen a los mejores cambios que podemos hacer.